es muy frío y naturalizamos la violencia, la realidad es que siempre hacemos hincapié en que detrás de estos números hay mujeres que han sido asesinadas por su condición de mujer, hay hijos e hijas que quedan sin madre, hay familias que quedan desmembradas y que en realidad estos números, estas estadísticas, nos sirven para que un Estado tome las riendas de la problemática, que se generen políticas públicas, medidas de prevención, medidas de protección también desde el Poder Judicial. Así que, bueno, son importantes Ujú. los números en este sentido. Bien, estos datos entre enero y abril son preocupantes, aumentó, se estabilizó, disminuyó en comparación con periodos anteriores. En realidad, un asesinato siempre es preocupante, sea uno, sean 100, sean 50. Yo les puedo decir que desde que nosotras hacemos este relevamiento, empezamos en el 2008, ya son muchísimos años, las cifras, casos más, casos menos, se han sostenido a lo largo de los años. Lo preocupante, más allá de que por supuesto los casos de femicidio lo son, es el aumento de la violencia de género que genera un Estado que se retira, políticas públicas que se eliminan, organismos que dejan de funcionar, el desfinanciamiento de distintos programas, leyes que se incumplen, porque esto es lo que genera un aumento de la violencia de género y en muchos casos se llega al femicidio. En Ujú. realidad lo que hay que tratar, lo que deberían hacer todos los estados, es generar políticas que trabajen en la prevención y en la protección de quien está en una situación de violencia Sí. y además, justamente para no llegar al femicidio, porque cuando el femicidio se produce ya es tarde, Ujú. o sea, ya llegamos tarde. Y además, trabajar en el cambio sociocultural que se necesita para que ya desde pequeños los Claro. niños y las niñas sepan que nadie es más que Sí. nadie, que trabajemos en la igualdad y en la equidad, que derribemos mitos y estereotipos que tan presentes están en nuestra sociedad y hoy se ven avalados desde los discursos de odio, ¿no? Ujú. Ujú, Sí, ujú. yo cuando veía el número cero en transfemicidios, transvesticidios y lesbicidios, me llamaba un poco la atención, porque en lo que es el odio, habíamos visto en en los últimos tiempos, odio hacia la comunidad lesbiana, por ejemplo, y no sé si entraban, porque hubo algún par de hechos del año pasado. Este año me sorprende Sí. que no hubo ni uno. Bueno, no llegamos al extremo, No. pero sí hubo intentos de lesbicidios, hay muchos ataques eh, en las redes sociales, hay mucha violencia en las calles respecto de esto, ¿no? La gente, no toda la gente, sino la gente que se Ujú. siente identificada con estos discursos de odio que hoy se generan desde el gobierno, algunos funcionarios, no quiero decir que todos, porque no es así, algunos funcionarios, algunos trolls del gobierno, ¿no? Estos que pululan por las redes sociales, que lo que hacen es justamente Generar esto. generar estos discursos de odio. Y quienes los compran, quienes hasta ahora sentían que reaccionar de acuerdo a sus ideas iba contra la corriente porque no era políticamente correcto, porque, bueno, porque teníamos una perspectiva de género en el país, en los distintos órdenes, ahora sienten que ya, si esto pasa desde el gobierno, puede pasar de cualquier lado, digamos, Ujú, ¿no? ujú. Entonces, ¿por qué yo no voy a salir a decirles, no sé, barbaridades a las mujeres que van de la mano por la calle? ¿O por qué no voy a intentar prenderle fuegos a su casa, ¿no? Mujeres, varones, digo, diversidades, compañeras travesti trans. Por suerte no han llegado a los trans travesticidios o a los lesbicidios, digamos. Por suerte no han llegado. Esto no quiere decir que no haya un aumento en la violencia Sí. hacia
el colectivo LGBT que ha sido atacado por el mismo presidente en su discurso de Davos. Uh -huh. Alejandra, acá, bueno, vos hablabas de los trolls, hablabas de quien atacan del otro lado. Estaba buscando bien exacto el número del año pasado, pero por ejemplo, el año pasado creo que habían tenido de enero a marzo casi 80, no había llegado a 80. ¿Puede ser que en este caso tengan menos que el año pasado? Digo porque van a buscar atacarlo por ese lado. Es que en realidad, te repito, nosotras no nos enganchamos en eso, porque yo te puedo decir, no sé, en 2022 hubo, por ejemplo, te digo, 95, sí. En 2025 hay en el mismo periodo 90, en el 2024 hubo, no sé, 87, sí. En el 2023 sí. Hubo, ¿entendés? O sí, sea, te entiendo. Y después ponemos, a lo mejor hablamos el mes que viene, cuando presentamos el informe de mayo, y cambia rotundamente, sí. Y hay más este año que años anteriores, sí, porque sí. En realidad tratamos inclusive de no hacer esa comparativa mes a mes, porque algún mes los no hay. casos se ponen en seguimiento y a veces cambian las cifras, y en realidad es el informe anual el que nos resulta más importante en el trabajo comparativo, digamos. Pero igualmente perfecto. Esto no quiere decir que haya descendido la violencia, de ninguna manera. La violencia es estructural, la violencia de género es estructural en nuestro país, y en la mayoría de los países del mundo estamos dentro de un sistema patriarcal que justamente lo que hace es avalar las diferencias entre mujeres y varones, y que decirte de las diversidades, ¿no? Que prácticamente no ocupan ningún lugar, ¿no? Entonces, no, si hay 10 casos más o 10 casos menos, está no bien. Cambia la estructuralidad de las cosas. Vale la aclaración. Menos ahora que no tenemos en un organismo rector en políticas de género. Sí, ¿no? Sí. No tenemos a nivel nacional un organismo rector, no tenemos un plan contra las violencias, como indica la ley 26.485, que se haya elaborado desde el gobierno. Se han desfinanciado los programas que trabajaban justamente en el sostén hacia aquellas que están pasando violencia de género. Se han desfinanciado otros programas como la línea 144, que es tan importante, ¿no? Y que ahora tiene muchísimas menos profesionales que atienden. La verdad que me parece que eso es lo importante. Y no detenernos, porque que haya 10 casos menos o 5 casos menos no significa que haya menos violencia. Obviamente. ¿Cuánto Ese falta? Es un discurso que justamente, como vos decís, del que se agarran quienes quieren justificar que las políticas de género no sirven. ¿Cuánto falta mirando hacia el futuro? Reflexionabas un cambio social desde las escuelas y un cambio estructural desde el acompañamiento de políticas públicas, ¿no? ¿Lo ves muy lejos a esto? Repetime porque se me cortó Si ves muy lejos el acompañamiento desde las políticas públicas, digo pensando en los niños, en las escuelas, que se hable de esto para cambiar esta sociedad o la mirada que se tiene. Bueno, en realidad no es que yo lo vea muy lejos, en realidad es que se están eliminando estas políticas que tienen que ver con justamente el trabajo en la prevención, el trabajo con las niñeces. En muchos lados se ha dejado de implementar la educación sexual integral, que justamente trabaja estas temáticas con el pretexto de rever justamente algunos de sus contenidos. La verdad que yo en este momento, en el contexto de un gobierno que abiertamente, literalmente dice que no cree en la existencia de la violencia de género, cuando nosotras mes a mes
realizamos estos relevamientos y demostramos que sí y que no es lo mismo un asesinato de una mujer por su condición de género que un asesinato de cualquier varón en otro contexto, y no estoy subestimando o diciendo que no es importante el asesinato de un varón, pero a los varones los matan otros varones. Sí. Mueren en otros contextos. Las mujeres mueren a manos de varones que creen que pueden hacer con ellas lo que quieran. No es lo mismo. Esto habla de un desconocimiento absoluto. ¿No es cierto? Sí. Sí, Alejandra, y es bueno hablar con vos cada vez que tenemos estos datos y cada vez que tenemos que alertar a la gente, porque creo que también nos ponemos a pensar un poco. Sí. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por tomar siempre estas temáticas y lo importante que es, ¿no? Que quienes lo escuchan no sientan que están del lado de afuera. Esto es algo que le pasa A todos. A todos y a todas. Nos pasa, puede pasarnos en nuestra familia, nos puede pasar a nosotras. Lo importante es saber que tenemos que involucrarnos, ¿no? Sí. Justamente para que las cosas cambien. Muchas gracias, nos vemos. Buen fin de semana. Chau. Chau, chau. Igualmente. Nos vemos. Alejandra Benaglia es de la ONG La Casa del Encuentro, que realiza estos datos a nivel nacional. Casi 100, 96 las víctimas mujeres, todas mujeres que hemos tenido en este caso, de enero a abril. ¿Por qué le preguntaba? Por el tema de los números. Porque claro, acá se revelan números, y si por ahí un hater quiere publicar, quien está en realidad del otro lado, desde el oficialismo que diluyó todas las políticas de género, quiere publicar algo, puede hacer de esa manera. Por eso es una lucha fuera de los números. Igualmente es alarmante la cantidad de hechos que se dan, cantidad de casos. Lidera Buenos Aires por la cantidad de población, obviamente. Sí. Creo que igual a veces no es el número exacto, porque muchos casos pasan por alto. Claro. No se denuncian, no figuran como femicidios, realmente lo son. Sí, un dato que está incorporado tiene que ver con el vínculo con el femicida. De las 90 muertes, 34 eran